Estamos gozosos hoy de poder iniciar esta clase de este curso Intervención en Crisis. Para un consejero es fundamental el poder entender qué es una crisis. Toda persona pasa por eventos difíciles en la vida. Es algo propio de este mundo. Y claro, ¿no? Hay eventos transicionales o de transición, que son aquellos eventos comunes. Por ejemplo, un matrimonio, ya podríamos decir que es crisis, o la persona podría caer en crisis frente a este acontecimiento, pero es algo normal en la vida. El nacimiento de un niño, la edad escolar, ya no llegó a los 5 años que enviarlo al jardín, si no es antes. La adolescencia, llegó la adolescencia. Nido vacío, los hijos se casaron. La jubilación. Son eventos de transición, eventos que se esperan y tenemos que anticiparnos a ellos, porque de lo contrario pueden generar un estado de crisis en la persona, un grado de estrés máximo. Pero hay otros eventos difíciles, accidentes. Por ejemplo, tenemos de pronto tal vez nuestro hijo cayó en el estado de drogadicción, una noticia inesperada, tal vez el accidente de un ser querido, el suicidio en la familia, la pérdida de empleo, ¿no? Un padre puede tener 5 hijos, de pronto de la noche a la mañana queda sin trabajo, ¿qué hacer? Hay eventos como la infidelidad, el divorcio, momentos como lo más catastrófico, ¿verdad? La pérdida de un ser querido en este mundo a través de la muerte. Es un evento realmente tal vez el peor en el mundo, en este planeta. Pero vamos a tocar en su debido momento cómo enfrentar la muerte, ¿no? Pero adelantándonos podríamos decir que cuando un hijo pierde a un padre, ¿no? A una edad avanzada, es doloroso, es fuerte, es muy lamentable. Pero es algo que se espera, es un paso normal en la experiencia de la vida. Pero cuando un padre pierde a un hijo, realmente no es normal, es anormal la situación. Por lo tanto, el grado de crisis, ¿no? El grado de sobreponernos a este trance, el afrontar o poder enfrentar este caos en la vida existencial es algo realmente catastrófico. Como también podríamos decir, lo es en la misma altura un abuso sexual para un niño, o tal vez también para una esposa joven con niños pequeños perder al esposo. Entonces, este curso de intervención en crisis nos va a ayudar mucho como consejeros a prepararnos para cómo poder ayudar a nuestros aconsejados, a nuestros pacientes o clientes en unos eventos como estos. Antes es importante definir qué es crisis. Cuando un problema es abrumador o cuando nuestro sistema de soporte, nuestro sistema de sostén no funciona, perdemos el equilibrio, entonces eso es lo que se llama crisis. Entonces, ¿quién es el consejero, no? Estamos hablando de intervención en crisis y estamos hablando a un consejero, ¿no? A un terapeuta, a alguien que se está capacitando para poder ayudar a otros en unos eventos como los que acabamos de escuchar o mencionar. Esa persona a quien se acude para obtener ayuda durante una ocasión de crisis, él se llama consejero. ¿Y cuál es el trabajo de un consejero? Como consejeros, nuestro trabajo es prevenir o anticiparnos a la crisis y ayudarlos a recuperarse de esta. Sin embargo, la primera dificultad es descubrir la crisis. Existen muchas personas que al atravesar por situaciones difíciles, a veces incluso al borde del suicidio, para ellos les es difícil, no tienen valentía suficiente o no saben cómo poder transmitir su necesidad. Entonces, el consejero tiene que tener esa habilidad
esa percepción específica, adicional, especial, que le capacite para detectar la crisis, ¿no? Por ejemplo, puede venir un joven adolescente y nos narra, ¿no?, que lo dejan solo, sus padres trabajan mucho y él se siente abandonado. Por lo tanto, él da vueltas, ¿no?, y rehunda en ese único contexto de explicación. Entonces el consejero tiene que ser hábil para decirle: muchas situaciones adversas o negativas pueden suceder a un adolescente en esos momentos de abandono, en esas situaciones de soledad. Podría caer incluso en la pornografía, podría incluso ser abusado sexualmente. Entonces hay que darle algunas situaciones probables para que el joven pueda atreverse a abrir su corazón delante del consejero, delante del terapeuta, y de esa manera poder descubrir cuál es su estado de crisis, cuál es la situación que lo ha llevado a este momento y poder ayudarlo. Entonces eso es muy, pero muy importante, ¿no? Es importante, antes de continuar con el tema, además, nosotros como consejeros reconocer nuestra capacidad. Y es útil saber que no es malo, dada la circunstancia, que nuestra capacidad se vea disminuida o se vea por debajo del problema que trae nuestro aconsejado. Entonces poder derivarlo quizá a otro terapeuta con mayor experiencia, en caso que nosotros estemos iniciándonos, o sea la primera vez, o nos encontremos ya en algunas sesiones y de pronto veamos que el problema se agudizó, no podemos más. Entonces no es que seamos menos, más bien ganamos y hacemos ganar al cliente si es que oportunamente sabemos derivarlo. No solamente a otro terapeuta o un consejero, también podemos derivarlo a otro tipo de profesional de acuerdo al problema que él nos trae, ¿no? Por ejemplo, si trae un problema de depresión, pero de dolor fuerte de cabeza, entonces endormecimiento de una zona del rostro, ¿no? Entonces ya trae problemas, tal vez no puede ver, no sé, problema con alguna vista, entonces no puede dormir por las noches. Claro, ¿no? Es un síntoma tal vez de depresión, pero tal vez ayudado a ella puede estar viniendo o pueden estar ya mostrándose algunos síntomas quizá de un infarto, ¿no? Un preinfarto. Entonces es oportuno derivarlo. Alguien que tiene problemas tal vez con una herencia, algo, ¿no?, que le trae esa desventaja emocional o le trae ese conflicto, entonces derivarlo pues a un abogado, ¿no? También hace 2 meses, 1 mes y medio atrás, vino un joven. Él estudia una carrera, ¿no?, de teología, pero él se encuentra en el problema que de pronto, no es de pronto, ¿no? Parece que sus padres le inculcaron a tomar esa decisión de seguir teología, pero él incluso tiene muchas dudas sobre la Biblia, la existencia de Dios, sobre su carrera, algunas preguntas sin contestar para él. Entonces hay que derivarlo, ¿no?, tal vez a un maestro para que lo ayude a orientarse vocacionalmente, y sobre todo tal vez a un pastor para que aclare sus dudas, pueda fundamentar su fe, pueda ver si es el camino que él sigue deseando, ¿no?, a la elección de su carrera, etc. Entonces es importante actuar con sabiduría y, aparte de ayudarlo a encontrar la crisis a nuestro cliente, también poder hacer la derivación oportuna. Aparte de poder prevenir o anticiparnos a la crisis o ayudar a recuperarse de la crisis de nuestro cliente, nuestro aconsejado, es muy importante el poder saber, como terapeutas, como consejeros, el poder ayudar a nuestro cliente a poder él definir esa crisis. Muchas veces, o muchas personas que atraviesan situaciones difíciles, como por ejemplo incluso al borde del suicidio, no tienen la valentía, no encuentran la manera, ni las palabras o la forma de transmitir su necesidad. Entonces es muy importante que nosotros
podamos tener precisar de esa percepción específica o especial que nos capacite para detectar la crisis de esta persona, ¿no? Por sí mismo, lógicamente. Y luego, claro, saber qué hacer, qué decir, pero habiendo definido la crisis. Si recordamos, por ejemplo, a Nicodemo cuando va a Jesús, ¿no? Él va con otras preguntas, pero Jesús tuvo esa percepción de un consejero ideal, exacto, para poder decirle cuál era su necesidad, ¿no? La necesidad de él era que tenía que nacer de nuevo. Entonces, nosotros como consejeros es importante también poder lograr este aspecto. Por ejemplo, si viene un adolescente y nos empieza a narrar, ¿no? Que se siente muy solo, muy abandonado, sus padres trabajan todo el día y redunda, ¿no? en esa misma situación, ese mismo contexto. Entonces, por eso nada más no va a venir a terapia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros pudiésemos tener llegáramos a alcanzar esa percepción especial como para poder nosotros ayudar a que él manifieste su crisis a través de la habilidad en las preguntas que tiene que lograr un consejero. Por ejemplo, podemos decirle, ¿no? Es verdad, y en la soledad pueden pasar muchos factores, ¿no es cierto? Podría, por ejemplo, un joven caer en la pornografía, en el abuso sexual o tal vez en algún otro vicio, pandillaje. Entonces, drogadicción, ¿no? Propio de un joven que está pasando por un momento de soledad extrema. Entonces, el joven va a tener una opción mayor de poder ubicarse a través de nuestra empatía, de nuestras palabras, de nuestras preguntas, de nuestros aciertos y poder manifestar su crisis, que es lo que necesitamos nosotros obtener primero para luego continuar. Entonces, es útil también saber que nosotros no somos lo sábelo todo, ¿verdad? Muchas veces va a llegar a nuestra oficina una persona con tal vez un problema muy álgido por resolver o tal vez una crisis extrema, y entonces es importante que nosotros podamos reconocer nuestra limitación o tal vez ubicarnos en nuestra profesión o vocación y saber que tal vez este problema no es de un consejero, puede ser de un abogado, tal vez de un pastor, puede ser de un médico, de un juez. Entonces, es importante que nosotros podamos dirigir, ¿no? Podamos referir al aconsejado a su respectivo, a la respectiva persona que puede ayudarlo. Pero a veces incluso dentro de la consejería o de la terapia, también podemos ver que este problema sobrepasa nuestro límite de poder ayudarlo y, ¿por qué no?, poder también en algún momento o alguna vez o alguna situación poder referir a un terapeuta con mayor experiencia o a un psiquiatra incluso, ¿no? Depende del caso. Entonces, es útil que nosotros tengamos esa idea porque a veces creemos de que ya vino y que tenemos que ser, ¿no?, unos semidioses que tenemos como sea que salvarlo, y eso puede generar un estrés en nosotros y también adicionar el problema en la otra persona y no poder ayudarlo, ¿no? Entonces no estamos nosotros siendo desventajosos o siendo disminuidos al tomar esta decisión. Va a haber estas situaciones, es importante que las conozcamos. Bien, entonces, repito, como consejero nuestro trabajo es prevenir o anticiparnos a la crisis. Qué bueno que las personas viniesen a nosotros antes de la crisis, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría van a llegar en una crisis ya inmersa. Hay dos formas, por supuesto, de enfrentar los problemas, y nuestra tarea también es preguntarnos y poder reconocer en nuestro cliente el por qué algunas familias se sobreponen a un severo estrés o a una situación difícil, mientras que otras familias con el más mínimo problema, el más mínimo grado de estrés, sucumben. Tiene que ver también con lo que es llamado resiliencia, que es un término muy útil en la consejería y que nosotros deberíamos de poder investigar, poder
crecer, poder desarrollarnos, incluso, ¿por qué no desarrollar más nuestra resiliencia para poder compartirla y poder transmitirla? Pero también poder siempre ayudar a que nuestro cliente también se autoeduque y no sea conformista con aquello que recibe en clases, ¿no? O en un diplomado, en una maestría. Hay que llevarlo a leer, investigar mucho material de lectura, y ahora con la ayuda de los medios de comunicación como el internet, por ejemplo, ¿no? Hay mucha facilidad de poder nosotros crecer en todo. Como en cuanto a la resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Pues es la capacidad del ser humano de afrontar las adversidades, las catástrofes que son parte de este mundo, y superarlas y salir incluso fortalecidos de ellas, sacar la lección, el provecho de ello y continuar y seguir adelante. Hay direcciones en una crisis matrimonial, puntos cruciales en que el matrimonio puede ir en una dirección o en otra dirección. Entonces es importante que el cliente lo conozca, pero antes de él es importante que lo conozcamos nosotros. Entonces, ¿cuáles son estas dos direcciones únicas en las cuales, frente a un problema, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, se puede ir? Es avanzar hacia el fortalecimiento, enriquecimiento, mejora de la relación, o bien pasar a la insatisfacción, el dolor y muchas veces a la disolución del matrimonio o al divorcio. Por ejemplo, uno de los motivos por los cuales la pareja, ¿no?, realmente estalla y muchas veces se logra la separación entre ellos es, por ejemplo, la pérdida de un hijo. Como ya mencioné, es algo anormal en la experiencia humana. Es lo más catastrófico que le puede pasar a una persona en esta tierra. Es devastador. Pero si, ¿no?, aparte de pérdida o de muerte, incluso le agregamos la pérdida literal, ¿no? Tuve un alumno hace 3 años que me manifestó que su hijita de 5 años se perdió, la robaron. Eso es peor incluso que la muerte. Entonces imagínense cómo ayudarlo a superarse a esta persona. Él me refiere y me dice: bajé 20 kilos. O también la otra dirección es pasar a la insatisfacción, mencionábamos, ¿no?, o a la disolución del matrimonio. Entonces es muy importante que nosotros como consejeros pudiésemos advertir y concientizar a nuestros aconsejados, a nuestros pacientes o clientes, que el problema puede suceder a personas X en el mundo, pero el resultado, la consecuencia, los resultados finales, ¿no?, el producto que va a arrojar esta crisis o esta causa que lo provoca, va a ser finalmente la actitud y aptitud que tomemos nosotros como personas frente a este problema, frente a esta dificultad. Además, uno de los objetivos en la consejería es ayudar a que la persona necesitada pueda aceptar su responsabilidad. ¿Responsabilidad en qué? Responsabilidad en el problema y responsabilidad también en la terapia. Entonces, en el problema, porque muchas veces viene acá, por ejemplo, los padres y señalan como chivo expiatorio solamente al hijo, ¿no? Mi hijo era el mejor alumno, un hijo obediente, de pronto no quiere estudiar, no quiere obedecer, ¿no?, está rebelde, etc. Entonces, un alto allí, ¿no? Entonces, trabajar con los padres y hasta hacerles reconocer, por ejemplo, que la mayor responsabilidad recae en ellos. Hay un factor primordial, anticipatorio a la conducta siguiente de este hijo. Entonces, hay que ver siempre la responsabilidad en los clientes, en los aconsejados, para que ellos puedan sentir que necesitan romper la homeostasis y llegar a hacer un cambio en su vida, en el proceso a continuación por darse, ¿no? Y también, repito, la responsabilidad en la terapia, hacerle ver, reconocer que si las tareas que vamos a dar, porque en cada terapia debería asignarse unas tareas referidas, entonces es similar a un caso clínico, ¿no?, a un caso de médico y paciente en un hospital. Si el paciente va al médico y el médico escucha su caso, hace exámenes, etcétera, luego da la receta indicada,
el paciente lo compra pero no toma nada, luego no se sana, entonces va a decir que médico para malo, no me sanó, no ha hecho nada conmigo, pero las pastillas pues están guardadas o la medicina indicada no fue usada. Es exactamente igual dentro de la consejería. Nosotros tenemos un cliente, que tenemos evaluación al iniciar la siguiente terapia, evaluación del cumplimiento de las tareas. Entonces, si el cliente, en más de 2 ocasiones no cumple, no hace nada, solamente viene acá para escucharnos y para hablarnos, entonces quedaríamos simplemente en un cuadro de apenas, de referir la conducta de ser escuchado dentro de la psicología, pero habría que abordar algo más. Pero si él se rehúsa o niega o es indiferente a las tareas que le damos, entonces simplemente podemos advertirle y decirle que si en la siguiente sesión, en esta sesión las tareas no son hechas, entonces se va a tener que dar de alta, se tiene que cancelar, cortar la consejería porque no podemos avanzar. De lo contrario, no va a haber avance y la persona se va a quejar, entonces quedamos mal, pero aparte de quedar mal, que es el segundo plano, la persona no va a avanzar, no va a ser ayudada, entonces estamos haciendo perder tiempo y estamos cobrando pues sin una consecuencia positiva, sin el resultado esperado. Muy bien, hay algunos elementos comunes en una crisis, como por ejemplo el suceso o hecho que genere el problema. Mencionábamos por ejemplo la pérdida del empleo, en un esposo, padre de 3, 4 o 5 hijos. Entonces, allí se genera el problema, Entonces, se elimina un poco el diálogo, el esposo se pone serio, la esposa está preocupada, entonces su frente un poco arrugada, Entonces, ya un poco que fastidia más el ruido que hacen los niños, sus juegos alborotados. Entonces, de pronto se intensifica el estrés, el cuadro de vulnerabilidad se incrementa. Antes, si teníamos la capacidad de 100 para afrontar cualquier dificultad o problema, entonces ahora nos quedamos con 60, puede bajar a 40, de repente a 20. De pronto el hijo trae un rojo en la libreta y sucumbe todo, Entonces acá todo está mal, Se lo culpa a la esposa de no servir como madre, la esposa entonces, explota todo y tú tampoco como esposo, entonces las perezas incrementan, las palabras dichas no pueden recogerse, los hijos sufren, de pronto ellos hablan, que ya no se soportan más, hablan de una separación, motivados simplemente por ese grado de incapacidad para resolver sus conflictos en la condición de vulnerabilidad en la cual se encuentran, Entonces, cuando el grado de estrés, el grado de vulnerabilidad es tan alto, es recomendable, es bueno pedirle que no tomen decisiones, que no se apresuren, que no hagan nada hasta poder ellos detenerse un poco y ser ayudados, en su etapa inicial, a lograr el equilibrio en la primera fase. Entonces, para luego poder incrementar, un poco el grado de diferenciación, bajar el grado de vulnerabilidad y poder tener esa mayor capacidad de poder enfrentar la crisis en la cual se sienten, Entonces, este suceso es el máximo, La pérdida del empleo fue lo máximo, pero luego vemos el grado del estado vulnerable. Sigue el factor precipitante, que fue el rojo en la libreta, o tal vez se cayó el hijo, La bicicleta que le compraron no sabía manejar, no pidió permiso, salió. Entonces, finalmente está el estado de crisis activa. Ya no pueden más, se han ofendido tanto, motivados por esta situación. Entonces hablaron de divorcio, ahora el hijo, de lo que era buen alumno, obediente, está rebelde, no quiere estudiar. La situación se empeoró a pasos agigantados. Entonces, son elementos comunes dentro de una crisis debido a la vulnerabilidad, que si recordamos en el curso inicial que tuvimos en el diplomado, se refiere la vulnerabilidad a qué tan probable es que respondamos de forma desadaptada a las demandas de la vida. Pero hay otras fases en toda crisis que van a ser incrementadas, van a ser desarrolladas ya en la clase virtual, más en vivo, en la grabación. En la clase por chat, como son, por ejemplo, fase 1, impacto, que son cuando la persona siente un shock, entonces un poco de parálisis,
Luego la fase 2, escapismo, confusión, son algunos ahí. La primera fase de impacto dura horas, la parte 2, escapismo, confusión, ya son días, donde se siente ira, se siente temor, culpa, furor. Estamos hablando de las situaciones de crisis realmente mayores, ¿no? Más fuertes, que no tiene que ver con lo transicional, sino con aquellos aspectos o aquellas situaciones accidentales o inesperadas, ¿no? Tal vez incluso hasta un terremoto, ¿no? Pérdida de los bienes, etcétera. Son muchas las situaciones que ya hemos mencionado, las más difíciles, ¿no? Entonces, el escapismo, confusión, no quiero creer, culpabilidad, temor, miedo. Entonces, por ejemplo, en una situación de abuso sexual del adolescente que estamos hablando, entonces lo primero que habríamos que hacer es eliminar un sentimiento de culpa. Entonces es una forma de ayudarlo enormemente ya en la primera sesión, ¿no? Entonces el joven, la persona siente ambigüedad, incertidumbre, esfuerzos para recobrarse y otras situaciones. La fase 3 vemos ajustes, o ya son semanas después. Empiezan ya los pensamientos positivos, desea resolver el problema, busca un nuevo objetivo ayudado por la terapia, lógicamente esta fase 3. Necesidad de apoyo, redes de apoyo, vamos a hablar en otras diapositivas posteriores, pero es muy importante siempre en la ficha inicial, creo que eso ya lo conocen, ¿no? Los consejeros, siempre llenar, por ejemplo, su grado de religiosidad, ¿no? ¿Qué religión pertenece? Si son activos o no, con qué frecuencia, si están siempre ellos. ¿Cuál es su cercanía con Dios? Esa es una ventaja enorme, realmente importante, es un aliado grande en una situación de crisis, porque, por ejemplo, empecemos por la pérdida de un ser querido, ¿no? Si la persona tiene una dependencia de Dios, es una persona que tiene una relación íntima con Dios, entonces el poder orar con el cliente, con el paciente, el poder decirle que voy a estar orando por él, entonces es una manera de que él pueda ser ayudado en cuanto a las redes de apoyo, ¿no? Las personas, también es importante los amigos, los familiares, pero en cuanto a la oración, es realmente una enorme ventaja para los cristianos enfrentar una crisis que no la tienen aquellos que no tienen una relación cercana a nuestro Creador. La fase 4, reconstrucción, reconciliación, ya son meses, ¿no? que pasaron. Llega la esperanza, consolidación de la solución del problema, se reanuda la vida, hacerle entender al cliente el círculo de la vida, ¿no? Que tuvo un punto en este círculo que es su nacimiento y avanzó, ¿no? Hasta pasar diferentes etapas previas, obvias en la vida de esta persona, pero luego hacerle ver que llegó un punto en su existencia donde pasó esta catástrofe, pero que falta continuar con ese círculo de la vida, ayudarlo a entender que realmente necesita avanzar, porque, y si es cristiano, ¿no? Hacerle ver que es un hijo de Dios, que Dios tiene planes, que hay un propósito después de esta tragedia, a pesar, ¿no? de lo que ha sucedido, que todo aquello negativo que le sucedió por diferentes causas, con la ayuda de Dios se ha transformado para bien, etcétera, ¿no? Y llevarlo a algunos textos de la Biblia. En la Biblia incluso encontramos, hay Biblias incluso, ¿no? Que al final viene una parte que dice, si te sientes deprimido, estás angustiado, pero eres un ser querido, en la soledad, en la angustia, en la enfermedad, en la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, Dios tiene una palabra para todos. Qué importante que el cliente tenga la fe en Dios y poder desarrollar esta situación con él o con ella en el momento de su crisis. Pero repito, es de suma importancia las redes de apoyo para esta persona. Y ya, de hecho, repito también, la oración es una principal red de apoyo que encuentra la existencia de Dios. La oración a través del terapeuta, incluso si es cristiano el cliente, y también de los familiares y amigos. Evaluación y equilibrio de factores. Es importante, aparte de las redes de apoyo, también hacerle ver una percepción adecuada al cliente del problema que lo condujo a la crisis,
¿no? Hacerle ver que de repente está maximizando, pero no hay que decir estás maximizando, ¿no? Sino te han sucedido algunas situaciones anteriores o previas a esta, ¿cómo saliste de ellas? Es importante también que cuando nos trae su conflicto poder nosotros saber qué intentos ya hicieron, ¿no? Si ya llevó terapia en otro lugar, qué avances han tenido, qué pasos han dado, bueno, no dio resultado, entonces hacer una evaluación, una percepción adecuada. También mecanismos de defensa, ¿no? Enseñarle. Tal vez, por ejemplo, si su hijo está en grado de desnutrición y eso lo llevó a un grado de depresión o estrés máximo, entonces, por ejemplo, ¿no? Derivarlo a algunas, tal vez, fuentes bibliográficas, ¿no? Que él pueda encontrar para poder ayudarse en ese estado, ¿no? O sea, no solamente ayudarnos a resolver la depresión, sino la causa que lo originó para que tenga mayor rapidez de sanación, de solución. Porque vamos a imaginar en este cuadro, ¿no? Este ejemplo final que estamos viendo, si el niño sigue, ¿no? Un cuadro de desnutrición, sigue sin comer, pero él viene a terapia, entonces la causa está permanente, ¿no? Todavía continúa. Entonces siempre hay que determinarlo, porque recordemos que cuando la persona está en un momento de vulnerabilidad, su capacidad de resolver conflictos ha descendido y es por eso que viene a buscar ayuda. Por otro lado, también la duración de la crisis debería ser limitada y es por eso que es importante que venga en búsqueda de apoyo. Ahora hay 8 procesos, ¿no? 8 puntos en el proceso de una intervención en crisis. Voy a mencionarlos brevemente. Por ejemplo, la primera es intervenir de inmediato. El consejero tiene que ser una persona disponible. A veces la primera llamada va a ser por teléfono. Y vamos a imaginar que tengas tantos pacientes o clientes que no aceptas uno más. Pero con esa empatía, con ese grado de importarnos, ¿no? Las personas, de importancia por el prójimo como consejero cristiano o un consejero, ¿no? Que siente interés por el bienestar de las personas, por lo menos tienes que no decirle no puedo nada más, sino tratar de buscarle una solución, ¿no? Tal vez un derivarlo, un referirlo, o tal vez por lo menos por teléfono escucharle, darle una ayuda. O si vamos a decirle que venga mañana, por lo menos saber de qué se trata para ver si no está frente a una decisión tal vez de suicidio, etcétera, donde no va a esperar al día siguiente para poder ser ayudado. Entonces, intervenir de inmediato, luego iniciar la acción, ¿no? Entonces, evitar la catástrofe tiene que ver esos 2 puntos con lograr un equilibrio en la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si viene con un grado de estrés tan arrebatado, ¿no? Por ejemplo, una señora llegó con la situación de que perdió a su esposo y ahora el hijo adoptado, entonces aparecieron los padres, ¿no? El motivo inicial fue la pérdida del esposo, pero ahora este último es realmente devastador. Entonces ahora ella no quiere hacer nada, ¿no? No quiere cerrar el negocio que sustenta a la familia. Está siguiendo un tratamiento médico, pero ya no le importa su vida, no quiere ni comer ni dormir, se da al abandono. Entonces hay que tratar de inmediato esa situación de depresión, entonces llevarlo ya a la acción y no nos desesperemos porque sea acción, suicidio, muerte, divorcio, infidelidad, ¿no? Drogadicción, etcétera, son términos o son situaciones específicas que vamos a trabajar en las clases siguientes. Es la primera como un cuadro introductorio al curso, pero los siguientes van a ser específicamente de manera aislada y completa el estudio de cómo proceder, qué paso seguir al tratar a un cliente frente a este grado de crisis, ¿no? Frente a esta crisis específica. Fomentar la esperanza, expectativas positivas, ¿no? Poder lograr en esta persona ver su grado de cuáles son sus aptitudes, ¿no? Cuáles son sus aciertos, cuáles son las armas, las herramientas que ella posee para poder salir adelante, ¿no? Entonces, hacerle ver qué haría ella si el problema que tiene fuera de la amiga, fuera de otra persona. Entonces, va a ayudarlo a que ella pueda mirarlo, ¿no? Un poco de una manera separada el caso, el problema, y
va a poder contemplar con ojos diferentes aquello que sí es el protagonista, lo ve con realmente con una vulnerabilidad, repito, muy grave, muy alta. Apoyo, hablamos grados de apoyo importantísimos en cuanto a la familia, los amigos, conocidos, vecinos, ¿no? El sistema del dentro de casa que puedan ayudar a esta persona, ¿no? Enfocar la solución del problema, reforzar la estima, ¿no? la autoestima en la persona y generar confianza en uno mismo. Estos últimos van a ser ampliados en clase, pero es importante que la persona sepa, aparte de verle las herramientas con las que cuenta, sepa que así como pasó un trance difícil en una experiencia de su vida anteriormente, también lo va a pasar ahora. Hacerle ver que no se acabó el mundo, que a partir de hoy tiene otras, ¿no? Otras aptitudes a desarrollar, otras oportunidades a abrir, y que realmente todo puede continuar hacia adelante, aún dentro de los grados máximos en la tierra que mencioné, que son pérdida de un ser amado y también el abuso sexual infantil. Es muy importante la habilidad en el consejero de hacer las preguntas. Si hacemos la pregunta a nuestro cliente, porque la consejería se desarrolla en base a ellas, incluso para poder absorber del cliente las herramientas con las cuales él cuenta para solucionar su problema, aún ello lo logramos en base a preguntas, ¿no? Entonces es importante crear esa habilidad, esa capacidad. ¿De qué manera podemos ayudarnos? Por ejemplo, si grabamos nuestra sesión de terapia, poder ver, ¿no? Pero ahí podía haberle preguntado algo diferente, ¿no? Si le hubiese hecho esa pregunta, entonces hubiera respondido a esto. Evitar las preguntas de sí o no y hacer aquellas preguntas que nos lleven a unas respuestas de la cual nosotros queremos rescatar información importante que pueda ayudarnos en la ayuda también de vuelta que esperan de nosotros, ¿no? Cuando hacemos una pregunta debemos saber por qué la hacemos, qué propósito tiene esta pregunta y también si es necesaria, sin salirnos del tema, ¿no? El hecho de no salirnos del tema no tiene que ver con que, por ejemplo, si la persona viene con un problema conyugal, no podemos preguntarle cómo se llevaron sus padres, ¿no? Más bien esa pregunta nos ayuda a ver por qué la esposa ahora maximiza toda actitud de que levanta la voz, o si el esposo se puso serio, para ella es tragedia, ¿no? Porque hay que observar, examinar su hogar de origen, por ejemplo, en esta situación, para ver si hubo violencia en su hogar cuando era niña, es que es muy probable. Entonces ella está muy vulnerable a ello, no tiene temor inconsciente o a veces inconsciente de que el esposo, posterior a ese rostro, posterior al alzar de voz, ya pueda incrementar su grado de estrés y poder ser más agresivo, ¿no? O llegar a ser agresivo. Entonces las preguntas son muy importantes. Los pasos anteriores, 8 pasos que les mencioné a brevedad, se podrían resumir según Laurence Brammer y Norman Wright en 5 nada más, ¿no? La primera, por ejemplo, crear una relación entre el que ayuda y el ayudado, tiene que ver acá con la empatía. Es uno de los elementos importantes en una consejería efectiva. Repito, la empatía es ver la situación a través de mis ojos, ¿no? A través de tus ojos, sentimientos, sentidos. ¿Cómo me sentiría yo frente a esta situación? Empatía, que la persona se sienta comprendida, que la persona se sienta que nos importa, ¿no? Realmente tiene que ver bastante incluso con la fijación de la mirada, con nuestra postura, con las respuestas que demos cuando ellos nos van hablando, con las respuestas empáticas, ¿no? Que allí en las diapositivas a los alumnos de consejería van a ser enviadas. Pero, repito, crear una relación es importante en esta situación de consejería. Número 2, explorar el problema, ahondar en ello, ¿no? Hacer una evaluación para observar de dónde viene esta depresión. Si viene, ¿no? El esposo no soporta más porque ella es solamente una esposa llena de ira, que insulta, critica, se queja,
explota por todo. El esposo dice A, ella entiende hasta la Z, entonces no soporta más. Entonces hay que ahondar de dónde, ¿no? Porque en esta situación, por ejemplo, sabemos que la ira es un evento secundario que esconde tal vez una situación de rencor, ¿no? Tal vez unos recuerdos que no ha sanado, no ha curado, algunas situaciones de daño emocional que aún faltan curar, recordando que nosotros somos todos un cofre de experiencias, de los cuales los negativos debemos de sacudirnos, debemos de sacarlos, externalizarlos, vaciar este cofre de lo negativo para dejar solamente lo positivo e incrementar nuevas experiencias también positivas, ¿no? Es allí la tarea del terapeuta. 3, decidir un curso de acción, ¿no? Ver qué terapia vamos a utilizar, qué medidas vamos a tomar, qué tareas vamos a dar. Es importante que nosotros podamos adquirir destreza, incluso crear situaciones cuando no tenemos terapia, crear situaciones. ¿Qué haría si viniese un cliente con este tipo de problemas? Entonces, anticiparnos, ¿no? Así como la esposa tiene que tener una habilidad para anticiparse lo que tal vez el esposo nos va a decir. Entonces, el consejero también, anticiparnos a qué haría, qué diría, cómo actuaría, qué proceso seguiría frente a una situación X, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en un momento traslado, ¿no? Soy esposa de un pastor. Entonces hay cambios, ¿no? Siempre recuerdo en un evento, mi niño tenía 7 años, traslado, tenía un amigo, su mejor amigo, vamos a llamarle Davis al amigo, era otro nombre. Entonces este niñito Davis, sus padres estaban divorciando, papá estaba con otra señora, la mamá era agresiva, ¿no? Un día le dijo a mi hijito, le dice lo siguiente, ¿no? Le dice: Gerly, ayer pensé que mi papá murió porque mi mamá, al encontrarla con la otra señora, con la otra chica, cogió una piedra y le tiró y le cayó en la frente. Mi papá se cayó, salía sangre, yo pensé que mi papá se ha muerto, pero qué bueno, qué suerte que no murió. Entonces mi hijito, en su amor extremado por este niño y con la situación que él llevaba, de paso se convirtió como un hijo adoptivo también para mí. Entonces mi hijito llegó a desarrollar un afecto grande por este amiguito, ¿no? Y cuando dijeron traslado, nos vamos a otro lugar, al llegar al otro lugar, él extrañaba a su amigo, ¿no? Entonces empezó en su niñez, ¿no? Una tristeza no habitual en él. Entonces yo dije, no, ¿cómo lo ayudo? Imagínate que yo te llevo este caso a terapia, ¿tú qué harías? ¿No? En ese momento todavía yo no era terapeuta, pero ¿no? Dios me dio sabiduría. Entonces lo que hice es, le compré una plantita y le dije, esta plantita se va a llamar Davis, ¿no? Entonces tú vas a atender a Davis, le vas a dar agua, porque como Gerly hacía mucho por este niño, como ayudarlo en el recreo, ¿no? Llevaba lonchera para los dos, estaba muy cerca de él, ayudándolo, apoyándolo. Entonces él sentía que Davis lo necesitaba. Entonces él se despertaba a regar la plantita, se despertaba a cuidarla, le hizo un cerquito por alrededor y él gozó tanto de esa plantita que ese afecto lo trasladó allí a esa plantita, un ser vivo. Y no saben ustedes lo enorme que pudo ser para él en caso de un no sé, no, tal vez suplante, de algún derivar a aquella persona a esta experiencia. Entonces, simplemente como un ejemplo mínimo, ¿no? De qué acción poder determinar, porque hay muchísimos motivos de llegar a crisis y muchísimas razones por las cuales van a venir a nuestra oficina buscando ayuda, buscando consejería o terapia. El cuarto paso, pasar a la acción y proceso práctico, ¿no? Y eso está, por ejemplo, también ahí Juan 16:3, Hechos 10, 19 y 20. Pasar a la acción, a la toma de medidas inmediatas, y tiene que ver también con lo anterior, ya con el curso de acción, en las tareas que les damos, en cómo el cliente va a ser ayudado, porque hacerle ver que nosotros, en estas dos últimas partes, es decir, un curso de acción, pasar a la acción y proceso práctico, tenemos que hablar en una primera persona en plural, nosotros, ¿no? ¿Qué haríamos, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros para resolver esto? ¿Cómo podríamos nosotros ayudarnos a salir de esta causa, de este
conflicto de este momento. Entonces, cuando nosotros nos ponemos como consejeros en nosotros, él no se siente solo, se siente ayudado, se siente que su problema es mío, pero al incluirlo también en ese nosotros, él siente que tiene mucha responsabilidad, mucha parte, mucho por hacer, qué más hago, y no nos va a echar todo a nosotros, porque quien realmente va a hacer el trabajo en la resolución de su conflicto, de su problema, de su crisis, es el cliente, ¿no? Entonces es importante, puesto que el punto 5 ya es terminar la relación de consejería, ¿no? Alentando al cliente a que aplique lo aprendido y pueda emprender el camino por su propia cuenta, ¿no? Una manera de hacer terapia, ¿no?, de una forma adecuada, óptima y sin traerlo mucho, ¿no?, tenerlo mucho tiempo pendiente, es quizá dejar una semana, si el caso es mayor, ¿no?, en una situación de crisis extrema, tal vez todas las semanas, pero después poder incluso ya alargar la fecha de la siguiente terapia, la siguiente cita, para poder ver cómo se ha ido conduciendo en este tiempo, en este momento, ¿no? Entonces va a aplicar lo que aprendió y emprender el camino por su propia cuenta, porque la tarea del consejero no es tenerlo atado a nosotros, ¿no?, hacerlo dependiente de nosotros por el resto de la vida, sino por lo contrario, hacerle ver que él puede, tiene la llave, él la trajo siempre, solamente le hicimos ver esa llave, le ayudamos a encontrarla para que él pueda resolver ese conflicto, ese problema, y hacerle ver y hacerle recordar que si pudo avanzar hasta acá, por más que en un momento retrocediese un paso, este salto que ha dado en el avance, decirle eso en cada terapia, dentro del proceso, que así como ha dado este salto alto, va a dar muchos más, y que la seguridad que tenemos de su recuperación es 100% siempre y cuando él colabore. Cuando traen el problema a nuestros clientes, hay que hacerles ver que no es tan grande, no hacerle ver que es gigantesco o imposible, porque eso va a causarle mayor estrés, mayor decisión de él por ayudar en resolver este problema. Entonces, no olvidemos, si somos terapeutas cristianos, no olvidemos que tenemos a un Dios quien nos da sabiduría, y si la persona también lo es, podemos incluso hacer uso de la oración, y eso va a traer grandes resultados, pero vamos a hablar de manera específica cada uno de estos eventos en las clases siguientes. Muchísimas gracias.